Vais a mimbo de cuera con Ñamba Pota, página 79, Guaranime. Vamos a ir a la fecha, tenemos que poner la fecha, viernes 9 de octubre de 2020. Continuamos con las vocales, la E y la E, repitan bien, con acento nasal ahí. Y tengo dos dibujos, un frasquito de miel en guaraní se dice eira, con acento en la I, eira. Y la puerta que tienen en casa, que le pueden apuntar y mirar, se llama oque. Repitan bien, eira, oque. Ahora vamos a trabajar un poquito con estas imágenes. Tengo tres dibujos, alguien durmiendo, una hormiga que come la hoja y una abeja. Estos son los nombres que tienen que identificar. Primero lo que es el título, uno con flechas, amboyoayu upe. Aqueque, repitan, aqueque. Aqueque es la hormiga comedora o cortadora. Entonces voy a unir ya aquí con flecha con su nombre para saber. Después dice eiru y también dice oque. Oque yo ya sé que es duerme porque ya dimos todos, él está durmiendo, entonces voy a unir ya. Y eiru, que viene también de eira, suena mucho. ¿Quién es la persona más bien? ¿Quién es el animalito, digo bien, que hace la miel? La abeja. Y miren cómo es muy parecida la palabra, cambia la A y la U. Eiru es abeja. Y vamos a unirle con flecha entonces. Y ahí ya aprendimos tres palabras nuevas, unas que ya conocíamos y otras para repetir. Aqueque, eiru, oque. Practiquen esas palabras que hicimos y miren bien cómo es importante reconocer cuando una letra tiene acento nasal. Si yo digo oque, está durmiendo. Pero si yo digo oque, ya es una puerta. Yo no puedo decir Pepe oque, porque si no estoy diciendo Pepe, puerta. ¿Sí? O yo digo también peo que puaju. Ese duerme es nuevo. No, peo que puaju. Esa puerta es nueva. Por eso les insisto en practicar y recordar bien cuando una letra tiene acento nasal. Hasta ahí la tarea de hoy.